Bien, otra vez en esta mesa de café para conocer historias, para charlar con nuestra gente, la gente de Concordia. Y hoy vamos a abordar distintas temáticas, pero que tienen un punto en común. Y está relacionado con el judaísmo, está relacionado con este trabajo de concientización, lo que tiene que ver con la Shoah, lo que tiene que ver con el genocidio armenio, lo que tiene que ver con nosotros como comunidad, como sociedad. Somos xenófobos, somos antisemitas. Todo esto vamos a tratar de ir charlando café de por medio con Alejandro Fruncieri. Él es licenciado, él es profesor de historia, licenciado en Relaciones Internacionales, ¿así? Es así. ¿Cómo le va, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, José Luis, por la invitación a este Bueno, café. el café está listo, está todo preparado. Docente de vocación y de profesión y de alma, ¿no? Exacto. ¿Hace cuántos años? Y me recibí en 2001 de profesor, así que ya, sí, 16 años de profe. Le pregunto esto porque de alguna manera todo va a estar así circunscripto a su relación profesor-alumno, trato con alumno, con adolescentes, con jóvenes, y para entender un poco todo esto que vienen ustedes trabajando, inclusive con una premiación muy importante por el Banco de Galicia recientemente, que fue esta distinción a través de la DAIA y por la Shoah y el exterminio armenio. Pero vamos a ir conociendo un poco, primeramente, tu actividad, la de todos los días en los colegios. ¿En qué se centra? ¿En qué se basa? Bien, como charlábamos hace un rato, yo trabajo en el profesorado Concordia, es mi centro de actividad, que allí en el instituto formamos formadores, es decir, los docentes que van a estar luego en las escuelas secundarias formando adolescentes. Estoy como profesor en distintas carreras, no solamente en historia, sino bueno, en otras carreras también. En el profesorado Septimio, donde se forman a las futuras maestras jardineras. Y también estoy en la Escuela Borges, allí con directo trato con adolescentes, en el Colegio San Antonio y también en ISDICA. Así que tengo para entretenerme toda la semana. Un panorama completo. ¿Siempre en historia o con otras ramas, otras materias? Bueno, fundamentalmente mi base es, mi disciplina fundamental es la historia, pero también desde el área de las relaciones internacionales tengo mi formación en Derecho, así que también tengo algunas materias vinculadas al análisis político, medios de comunicación, ciencias políticas, y también por allí italiano como una cuestión que me ocupa pocas horas, pero que también tiene que ver con la vocación en el secundario. Alejandro, por una parte de tu familia, rama católica, por otro lado, protestante bautista, y terminás de alguna manera ingresando al judaísmo. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta con una respuesta no tan simple de responder, pero bueno, creo que esto que vos mencionás de una familia con un sentido de trascendencia, evidentemente, más allá de la religión, católica o protestante, me legó esto de creer, de la fe. Pero bueno, uno va creciendo y también va haciendo cuestionamientos. Yo recuerdo siempre una frase de Juan Pablo II que decía que la fe y la razón son las alas con las que el espíritu se eleva a contemplar la verdad, ¿no? Fe y razón. Entonces, yo creo que soy una persona, un tipo de fe, pero que no acepto las cosas porque sí, sino tiene que haber también un grano, un elemento de razón en eso que creo. Y bueno, las cuestiones de la vida, el estudio de lo que es el Holocausto, la Shoah, por un lado me fue acercando. Yo tampoco creo en las casualidades, sino en las causalidades hoy. Y bueno, mi viaje a Israel, el primer viaje, me hizo acercar por primera vez a una sinagoga. Fue una experiencia intensa, pero que en el momento no la aprecié como tal. Y al volver, después de mucho tiempo, después de muchos años, que por distintos motivos no dedicaba espacios a la reflexión de lo trascendente y a la oración, me vi en las horas del inicio del Shabbat, que el Shabbat es el día sagrado judío, es decir, el día sábado, cerca de una menorá, encendiendo una menorá, un poco confundiendo los hábitos y demás, tal cual los conozco hoy,
pero intentando comunicarme de nuevo con lo trascendente, ¿no? Claro, te preguntaba el judaísmo, ¿por qué? Porque tranquilamente podría haber abrazado el, no sé, el hinduismo, el budismo, y sin embargo te inclinaste por este tipo de historia, de religión. Exacto, sí, yo creo, como decía, ¿no? Desde chico mi abuelo, que creo que fue una persona que me marcó muchísimo, no solamente en lo religioso, sino como un ejemplo de vida, ¿no? Mi abuelo, don Juan Pío Villalba, que vino de Paraguay, allí no tengo fotos de mi departamento, salvo la de mi abuelo, el certificado que daba a inmigrantes para conmemorar los 50 años de inmigrados. Y él me marcó, ¿no? Esto de la importancia de la fe y de leer. Me acuerdo que yo llegaba y lo veía muchas veces leyendo la Biblia y me contaba las historias de lo que es el Antiguo Testamento por el cristianismo. Y bueno, son distintas cosas que yo, mirando hoy en retrospectiva, veo ese cariño, ese afecto por el judaísmo. Y que bueno, luego al estudiar el Holocausto y la Shoah me acercó un poco más, pero que por supuesto no tenía por qué haber terminado en un ingreso al judaísmo. Hace un ratito estaba intercambiando, por ejemplo, con Franco Fiumara, un juez católico, tano, que se ha dedicado con mucha pasión desde su profesión al estudio de la Shoah, y eso no implicó un cambio en su religión o en su fe, ¿no? ¿Te trajo alguna complicación este cambio, no? Este ingreso al judaísmo? ¿En lo personal, en lo familiar, no, yo creo que en tus lugares de desarrollo de actividades áulicas? No, en lo que tiene que ver con lo profesional, ninguno. Sí, lo fui comentando y lo fui aclarando. Yo trabajo en instituciones, algunas de ellas religiosas, y para nada, al contrario, sí es algo que llama la atención, porque acá en Concordia por ahí no es habitual. Sí, en Buenos Aires, en las ciudades más grandes y por supuesto en otros lugares es más común. Pero no tuve ningún problema puntual. Por supuesto que hay gente que por ahí no ve con tanto agrado, pero no he tenido una interpelación así directa, ¿no? De todas formas, sí surge muchas veces la pregunta, ¿no? Del por qué, cómo se dio. Claro. Pero bueno, yo creo que también uno con el tiempo aprende a responder, pero también a hacer, más allá de lo que el otro desee, ¿no? Poder ser libre. Sí, y tuviste que hacer todo, digamos, el proceso, así como el catecúmeno se va preparando, así como tenemos bueno, conocés muy bien la parte católica, la parte del catecismo, todos los pasos hasta tomar la primera comunión, luego hacer la confirmación o viceversa. Bueno, también en el judaísmo tuviste que hacer todos los procesos para poder ser admitido. Sí, exacto. Primero yo tomé contacto con la comunidad sefaradí, de la cual hoy soy parte, digo desde el punto de vista de mi acercamiento religioso, ¿no? Porque el judaísmo es más que religión. El hecho de, justamente, vos me preguntabas las características, una de las primeras cosas que me fue aclarada es que formar parte del judaísmo no es solo una religión, sino tiene que ver con formar parte de un pueblo, de una cultura, ¿no? Pero entonces decían estrictamente de mi cercanía religiosa. Esto implicó, al tomar contacto, charlas con el rabino, en ese momento el rabino Weinstein, que ha estado aquí en Concordia, dando algunas charlas, estudiar, por supuesto, la Torá, estudiar un poco el idioma, y bueno, luego, finalmente, en el proceso, la reunión de un Beidín, que es un tribunal rabínico, que más allá que evaluar cuestiones que tenían que ver, que lo estudié muchísimo, pero más allá de los contenidos específicamente, lo que se evalúa de alguna manera es la convicción, ¿no? ¿Somos una comunidad antisemita o no? ¿Se nota? Recién me comentabas de algunas pintadas que a veces se dan. ¿Tenemos ese estigma todavía? Yo creo que voy a responder porque también manejan muchas estadísticas. El presidente a nivel nacional de DAIA, Ariel Cohen-Saban, y él lo explicaba por situaciones que se dieron a nivel nacional y que algunas son de público conocimiento, y él destacaba que nuestro país en realidad es un país que ha recibido, charlábamos hace un rato con vos, esta cuestión de los inmigrantes, y que en realidad no podemos caracterizar como una sociedad que sea propiamente antisemita, pero sí, así como podemos decir que realmente no es una sociedad marcadamente de esa forma, sí que hay hechos
en el pasado y algunos que todavía están en el presente. Digamos, podemos tomarlo como hechos aislados, ¿no? O reacciones aisladas de alguna comunidad. Tal cual, exacto. Entonces, que eso no significa que porque sean aislados no haya que estudiarlos, analizarlos, investigarlos y trabajar para que no se repliquen, ¿no? Creo que es fundamental. Entonces, la posibilidad de yo estar charlando con vos, con un café mediante este tema, nos habla de una sociedad en democracia y que reflexiona sobre estas cuestiones, creo que es fundamental. Entonces, ante situaciones que se puedan dar o en medios o en cualquier espacio, bueno, creo que hay que actuar fundamentalmente con la educación y bueno, en algunos casos también la justicia, ¿no? Pero es lo que considero. Yo creo que, a ver, pienso que somos un pueblo que ha madurado y que somos quizá un poco más tolerantes que antes, pero se dan, obviamente, como en todas las reglas, hay excepciones, ¿no? Exacto. Pero creo que hemos tratado de... De hecho, somos, así como dijo alguien, que somos un país que ha nacido de los barcos, así que somos un país que somos un crisol de razas y de comunidades, de etnias, de religiones. Entonces creo que hemos aprendido a convivir, como dice la reina precisamente de la comunidad judía, hoy reina provincial del inmigrante, ¿no? Construir desde la diversidad de pensamientos, y yo creo que eso es lo más importante. Por eso coincido con vos que creo que se pueden dar algún hecho aislado, pero en general creo que aceptamos convivir un poco más en paz. Exacto, sí, y por supuesto que según los momentos y según los lugares, estos episodios, si se dan con, digamos, puede ser un hecho o varios hechos que se repiten y sean leves, o puede ser uno o dos hechos que tengan mayor fuerza, mayor trascendencia. Pero bueno, creo que no tiene que ver solo con el antisemitismo, ¿no? Sino creo que tiene que ver con la mirada que tenemos del otro. Y bueno, es algo, vos decís que hemos aprendido, pero que a su vez no debemos dejar de reflexionar, no para autoflagelarnos, sino justamente para aprender, porque es algo, digamos, es fácil, en todo caso, no ser, supongamos, antisemitas si no estamos en relación con un judío, como no lo es, por ejemplo, no es difícil no tener una mirada homofóbica si no tenemos contacto con alguien que sea homosexual. Ahora, el desafío está cuando entramos en contacto, es decir, compartir, ¿no? Entonces yo creo que hemos aprendido y, bueno, de todas formas hay desafíos que deben empezar a formarse los recursos y las herramientas en la casa. Yo creo que la familia es el espacio donde, bueno, entre otras cosas, los niños desde chiquitos deben aprender a relacionarse con los otros que son distintos, ¿no? Luego viene la escuela, luego están los medios de comunicación, es decir, es un conjunto de instituciones que deben aportar en pro de la relación en la diversidad. Exacto. Se enfría el café, así que puede tomar tranquilamente, bien. Alejandro. Estaba pensando que, bueno, todo esto que estás comentando, un poco lo que se da desde la enseñanza, desde la escuela, pero la escuela es el hogar. Quería preguntarte que puedas definirnos qué es la Shoah. Se habla tanto de la Shoah, distinciones por la Shoah, distinciones por esto, pero ¿qué es en concreto la Shoah? Sí, y ocurre... Bueno, sí. Bueno. Hay toda una cuestión también de términos, ¿no? Que por ahí se debaten, y yo cuando doy algún taller, incluso charlo con mis alumnos de historia, les digo, más allá del término, después lo importante es tener claro el proceso, tanto para poder enseñarlo y transmitirlo, ¿no? Pero, bueno, Shoah significa en hebreo catástrofe, que es una palabra que de alguna manera intenta o ha intentado reemplazar en estos últimos años la palabra holocausto, que es una palabra griega que significa todo quemado, que en realidad son los sacrificios que algunos pueblos antiguos acostumbraron a hacer a los dioses, ¿no? Lo hacían los romanos, los griegos y también los judíos en el templo así en Jerusalén, en la antigüedad, por supuesto. Entonces, la idea de sacrificio como algo voluntario dejó de utilizarse y hoy se utiliza el término Shoah. Cuando hablamos de Shoah, entonces, este término catástrofe se refiere al exterminio, concretamente perpetrado por el régimen nazi, entre el año 1941 y 1945. Y soy estricto en esta fecha, refiriéndome a una etapa en la que se asesinó sistemáticamente, porque luego, por supuesto, podemos ahondar en los antecedentes, ¿no? Y todas las etapas previas.
pero tiene que ver con esa etapa en la que el régimen nazi, primero con lo que se llama el Holocausto en balas, avanzando los Einsatzgruppen sobre la Unión Soviética, se comienzan a fusilar judíos y comunistas en los shtetl, en los pueblitos, y luego con las muertes en los guetos por hacinamiento, fusilamientos y los trágicamente conocidos campos de exterminio como Auschwitz, ¿no? Y otros tantos. Claro, eso sería entonces en concreto la Shoah, digamos, sinónimo de holocausto. Exacto, podemos decir, o refiere al mismo hecho, al mismo proceso. Al exterminio. Exacto. ¿De cuánto estamos hablando? En su momento se habló siempre de 6 millones, ¿no? Aproximadamente, los campos de concentración, tanto de Auschwitz como de los otros. Claro, cuando estamos pensando en términos de las vidas que se perdieron, se habla de 6 millones, aunque recuerdo siempre una querida profesora, Haya Feldman, cuando nos guió en el Museo del Holocausto allí en Jerusalén. Hay un lugar donde están ya ahora puestos como en DVDs, por supuesto están todos los archivos también en papeles de nombres de víctimas, y hay un espacio en donde no hay DVD, ¿no? Entonces nos mostraba ese lugar, y eso tiene que ver con que hay pueblos que desaparecieron completos, es decir, enteros, los que se llamaban shtetl, que eran el nombre allí en Rusia, por ejemplo, eran pueblitos muy chiquitos que desaparecieron completos y no quedaron familiares que puedan ni siquiera contar acerca de familiares que desaparecieron. Entonces, podemos hablar de los 6 millones de judíos, más los gitanos, más otras víctimas exterminadas, testigos de Jehová, de distintas nacionalidades. Los números pueden subir o bajar, ¿no? Pero creo que lo impactante, recién estaba hoy a la mañana, un poquito reflexionando, pensando en venir, leía a Bauer, que es un gran estudioso de la Shoah, y él decía, ¿qué es lo novedoso en todo caso? ¿Qué es lo que hace distinto? Tiene que ver con la malicia, tiene que ver con los números, no tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Lo que hace que la Shoah sea distinta del genocidio armenio, por ejemplo, no tiene que ver con que si en la Shoah murieron más personas, sí. Tiene que ver con otras particularidades, pero los dos en todo caso son iguales en horror, ¿no? Claro. Concretamente, ¿quién fue Karl Schulz? Karl Lutz fue un diplomático suizo que justamente durante esta etapa de la Shoah ayudó a salvar la vida de miles de judíos. Justamente se hizo una exposición este año, un mes antes de las jornadas de Shoah, así por agosto, y él a través de un lugar llamado la Casa de Cristal ocultó a muchas personas y generó muchos pasaportes. Él obtuvo de las autoridades nazis que estaban en realidad en Hungría, él era diplomático suizo en Hungría, y obtuvo algunos pasaportes que le permitían salvar a algunos judíos. Él lo que hizo fue como reimprimir muchas veces. Claro, o sea, negoció uno por cada familia. Exacto, y convirtió, por supuesto, lo que era un pasaporte para una persona, para un grupo familiar, y familias muy numerosas, y esto lo convierte en algo que a mí me parece muy interesante, y está muy bueno que vos lo menciones, José Luis, el personaje la persona de Karl Lutz, que es un justo entre las naciones. Cuando se habla de tanta oscuridad como sucede durante un genocidio, y en este caso particularmente la Shoah, siempre es interesante mencionar que así como está la posibilidad de elegir hacer el mal, también está la posibilidad de hacer el bien. Y él eligió hacer el bien. Y él eligió hacer el bien. Y él tenía toda la posibilidad como diplomático de sacarse la responsabilidad de encima, de irse a otro país, y sin embargo... Exacto, porque también está la posibilidad de no hacer nada, claro. No ser perpetrador, sí. Pero tampoco hacer nada. Y él arriesgó su vida. Varios miles de judíos salvó, ¿no? Miles. Y así como está la historia de Lutz, hay miles de otras historias, de alemanes, de polacos. En Sudamérica hay algunos casos también. Uno de mis lugares preferidos, siempre estas palabras suenan raras cuando se habla de Shoah, pero en Yad Vashem, que es el complejo de monumentos sobre el Holocausto, es el jardín de los justos entre las naciones. Es decir, a veces estar horas estudiando este tema que es tan duro, poder caminar entre los árboles a cuyo pie hay siempre una placa con el nombre de algún justo, ¿no? Oskar Schindler es muy conocido, sí.
pero bueno, así como él hay el nombre de miles y miles de personas que algunos murieron por salvar la vida de judíos. Te preguntaba esto porque de alguna manera a través de esta muestra con la de Karl Schulz y la Casa de Cristal, ustedes lograron obtener un reconocimiento muy, pero muy importante recientemente a través de la Fundación del Banco de Galicia, ¿no? Exacto, sí. Particularmente la muestra de Lutz fue como el lanzamiento y particularmente el premio fue para el equipo que organizó la jornada sobre Shoah y genocidio armenio, que fueron un mes después. La verdad que con Marco Sembon, que es presidente de DAI en Concordia, decidimos, después de todo el esfuerzo que merecía el equipo, ser nominado. Ante 100 y pico de filiales estaba la posibilidad, sabíamos que había muchas posibilidades de concretarlo, digamos. Y bueno, lo recibió el premio la profesora Diana Palma, que es una profesora de literatura, que estudió en Yad Vashem, pero que también se puso mucho las pilas, tanto para el montaje de la muestra de Karl Lutz como durante las jornadas. Y ella nombre todo un equipo, la nombro ella porque es quien recibió el premio, pero hay muchas personas que aportaron su tiempo, su esfuerzo para recibir esta... Y esto concretamente, Alejandro, ¿qué significó para Concordia? No solo para la comunidad judía, sino que para la comunidad concordiense en su totalidad, esta distinción. Bueno, la distinción, te comento, el año pasado tuve la oportunidad y el honor de recibir a mi nombre esta distinción, que tenía que ver un poco con otros proyectos que había realizado. Hay un monto que no es mucho, un dinero que llega para la filial de la ciudad. Y en ese caso, con Marcos, cuando volvíamos, contentos por el reconocimiento, dijimos, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Vamos a organizar unas jornadas. Por supuesto que es muy simbólico el premio en dinero, pero motiva, ¿no? Lo decíamos, que uno no trabaja aparte para lo reconocen en la Argentina y en el resto del mundo, digamos, el trabajo que hacen desde una pequeña ciudad de entrerriana. Exacto. Sí, yo creo que saber también que en el interior se trabaja, porque tanto el año pasado como escuchábamos testimonios y de cómo se trabaja muchas veces a pulmón, ¿no? Entonces, estos reconocimientos ayudan a que uno se pueda reencontrar y de alguna manera es una caricia, ¿no? Es decir, están bien y no están solos en los esfuerzos por difundir y por trabajar. Aquí no se premian los premios DAIAS, son sobre Shoah y otros premios que tengan que ver con proyectos sobre discriminación en general. Y la verdad que siempre es lindo poder representar a la ciudad y que, ya digo, ¿no? Esto retroalimenta y se puedan seguir generando otros proyectos. Y se sigue trabajando mucho, fundamentalmente en Concordia, con el Museo Judío, ¿no? También es un centro irradiador de cultura, fundamentalmente. Exacto, sí, allí Nito Gorskin, que realmente es fantástico escucharlo, escuchar todas las historias y las anécdotas que él tiene, ¿no? Es un legado de Víctor Opel, quien pensó en realidad este museo como un legado suyo, Víctor Opel, sobreviviente de la Shoah, pero que en realidad el museo, si bien tiene un espacio por supuesto vinculado a lo que fue este proceso, habla sobre la gesta del Barón Hirsch y todo el proceso de colonización y las cooperativas, que la verdad que es muy interesante y escucharlo a Nito, todas las escuelas que van siempre quedan muy maravillados con lo que aprenden. Recién lo nombraste a Víctor Opel, ¿no? Sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Tenía inclusive la marca en su brazo. Como periodista tuve la posibilidad de charlar muchas veces con él y te mentiría si alguna vez habló de más o habló mal o estaba resentido. Al contrario, nunca lo escuché hablar en contra del régimen nazi, nunca lo escuché hablar, al menos en público, en contra de la dureza de haber sido un sobreviviente del campo de Auschwitz. Inclusive él siempre hablaba que un soldado nazi fue el que de alguna manera lo ayudó a escapar, ¿no? O sea, qué buen mensaje que nos dejó y ahora a su vez toda su obra plasmada a través de la obra del museo, ¿no? Exacto, sí, yo no tuve la oportunidad de conocerlo a Víctor, pero leí su libro y he hablado mucho con Esther, con su esposa, y leí y reflexioné muchísimo sobre su vida porque sí realicé un trabajo a partir de su historia. Y una de las cosas que se destacaba en Víctor justamente es esto, ¿no? La búsqueda del diálogo. Él dedicó mucho tiempo a dar charlas
Y se da en Víctor y se da, yo creo que, no sé si decir en todos, pero es algo común en los sobrevivientes, más allá de que cada uno, obviamente, luego de vivir tan atroz situación, tiene el derecho a tener una reacción o una manera de recordarlo a su forma, ¿no? Pero lo común justamente no es el odio, sino yo creo que en todo caso la idea es, su esfuerzo estuvo en volver a vivir, en rehacer sus familias y en todo caso dar un mensaje que tenga que ver con el amor entre las personas, ¿no? Me acuerdo ahora de Sarah Rus, por ejemplo, que estuvo en Concordia hace unos años. Ella sobrevivió a Auschwitz, se casó, vino y hoy incluso es madre de Plaza de Mayo porque tiene un hijo desaparecido y su mensaje no es de odio. Porque creo que si algo que nos pasó, seguimos alimentándolo con odio, obviamente los frutos nunca van a ser buenos. Tu trabajo en las escuelas, digamos, ¿cómo reciben tus alumnos todo este mensaje que ahora le contás a los televidentes, ¿no? Con respecto a la Shoah, con respecto al exterminio, a los campos de concentración? Me imagino que siempre alguna pregunta, algo te hacen. Sí, eso surge y bueno, depende también. Vos hoy hablabas de la vocación docente y dentro de lo que es la formación de cada uno está la pasión por algunos temas en particular, ¿no? Y uno por ahí debe contenerse porque tampoco puede estar todo el tiempo con los mismos temas, ¿no? Pero sí es cierto que en algunos momentos del año, porque los contenidos lo piden, allí es donde puedo volcar a los futuros profesores de historias porque es un contenido que deben conocer, que deben manejar, y a cualquier otro docente, porque estas cuestiones me parece que trascienden a la formación específica, ¿no? Yo creo que sí, cada tanto surge alguna pregunta o por ahí se acerca alguna festividad y levantan la mano y si pueden saber y creo que siempre es interesante poder responder y más cuando ahí surge la inquietud de un alumno. Creo que uno tiene que responder y aprovechar porque es un momento muy propicio para hablar de lo que sea, no solo sobre Shoah, sino sobre cualquier otra cuestión que tenga que ver con la cultura o con la formación propia del educando, como decimos. Alejandro, profesor de Historia, Relaciones Internacionales, hizo un trabajo sobre las villas italianas, sobre arquitectura, y de pronto también catequista, con algunos chicos. Bueno, algo así, sí, en un colegio doy una formación en judaísmo a chicos de escuela primaria y la verdad que es un desafío. ¿Buena experiencia? Sí, muy, muy buena experiencia. Yo creo que de cada etapa y de cada experiencia uno aprende, ¿no? Pero bueno, cada nivel en la educación tiene un desafío distinto, ¿no? En el nivel superior uno dedica muchas horas a la lectura, a los libros, no está tan pendiente por ahí de cuestiones de la disciplina. En la adolescencia, para el secundario uno también se prepara, pero está un poco pensando en dinámicas para captar la atención de chicos que están en la edad de adolecer. Y bueno, con los niños también uno tiene que un poco aprender desde la dinámica, desde el juego, pero ellos terminan enseñando mucho, ¿no? Siempre enseñan, los alumnos siempre enseñan a los profesores. Alejandro, en un mundo tan complicado, ¿no? Tan convulsionado, por ahí muy dividido también, donde a veces uno tiene otra forma de pensar y lo miran raro, muchas veces. Tu reflexión final. Bueno, yo creo que el mundo no se enriquece si lo aprendemos a recorrer. Y recorrerlo no implica necesariamente trasladarnos físicamente, sino trasladarnos con nuestra mente. Y el mundo no está solamente cruzando un océano, sino también está cruzando tal vez la calle o cruzándonos tal vez el pasillo de nuestro trabajo. Allá hay otras personas que piensan distinto, que posiblemente tengan una idea política distinta, una religión distinta, una manera de ver el mundo distinta. Es simplemente entre el espacio entre el otro y nosotros tendamos un puente y vamos a ser siempre muchas mejores personas. Y ojalá que todos podamos algún día decir Shalom. Shalom. Gracias, Alejandro. A vos. Nosotros volvemos la próxima semana y seguimos tomando otro café. Gracias.